Mis hermanos, buenas noches, buenas tardes. Qué alegría saludarlos nuevamente. Es un privilegio, es de gran alegría, de gran motivación para mí volverlos a acompañar en la enseñanza de la palabra. En esta oportunidad damos inicio al capítulo 7 y vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 9 si el Señor lo permite. Terminamos con la enseñanza que nos regaló Vladi, terminando el capítulo 6. Bien, mis hermanos, antes de dar inicio, vamos a colocar en las manos del Señor ese tiempo, como siempre lo hemos hecho. Vamos a orar, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, por que tú permites que podamos congregarnos, así sea por medio de estas plataformas virtuales, mi Señor. Queremos colocar este tiempo en tus manos, la enseñanza de tu palabra, pidiéndote una bendición especial para el discipulado de Madelena, mi Señor. Gracias porque a través de tu palabra te conocemos, mi Señor. Podemos entender cuál es tu voluntad para cada una de nuestras vidas, que es agradable, pero que también es perfecta, mi Señor. Guíanos, mi Señor, permite que nuestros corazones puedan entenderla, puedan aplicarla y podamos enseñarla también, Padre Santo. En tu santo nombre, mi Señor, hemos orado. Amén y amén. Bien, mis hermanos, qué alegría. Entonces vamos a dar inicio. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9 y si el Señor lo permite, vamos a terminar hasta el versículo 9 porque siempre está un poco extensa esta enseñanza. Dice versículo 1: Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Versículo 9: Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Bien, mis hermanos, entonces vamos a volver a repasar con el ánimo de estudiar a profundidad cada uno de esos versículos. Dice, el versículo 1 empieza diciendo: después de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Es necesario que recordemos que hemos visto en el capítulo 6. En este capítulo hemos visto cómo el Señor ha alimentado a más de 5,000 personas, cómo el Señor anduvo sobre el mar, cómo el Señor manifiesta ser el pan de vida, cómo sus discípulos, que algunos de sus discípulos que lo seguían en un comienzo, empezaron a abandonarle, pero que también vemos cómo Pedro nos enseña algo, y es que dice: ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, mirando en el contexto del capítulo 6, podemos ver las cosas de las que empieza a hablar el versículo 1 del capítulo 7 del libro de Juan. Más adelante dice que el Señor estaba en Galilea. Ahora, Galilea queda arriba donde está Judea, ubicándonos en el mapa. Pues no quería andar en Judea. ¿Por qué? Más adelante nos dice: porque los judíos procuraban matarle. ¿Por qué querían matarle? ¿Por qué querían matarle? Entonces, eso también lo encontramos en el capítulo 6 y en los capítulos anteriores. Dice que el Señor era acusado de quebrantar el día de reposo, que para los judíos eso no se podía soportar. Eso era un motivo de lapidación, quebrantar el día de reposo para los judíos. También vemos cómo se hacía igual a Dios. Y también vemos cómo el Señor señalaba la hipocresía de los judíos. Eso lo vemos de inicio del libro de Juan. Miremos por un momento que nos enseña Juan capítulo 5, versículo 16 al versículo 18. Dice: por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, o sea, no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Pero ahí faltan otras cosas. Por ejemplo, señalaba la hipocresía de los judíos. Recordemos por allá en Juan capítulo 3, si no estoy mal, cuando el Señor entra al templo y reprende a todas aquellas personas que estaban siendo mercaderes dentro del templo. Les dañó. Eso lo vimos en los estudios anteriores, perdón. Vemos cómo les acaba con el negocio a esos sacerdotes. Estaban sacándole provecho económico a los mandatos del Señor. Entonces el Señor poco a poco se fue ganando esos enemigos. Un hombre conforme al corazón de Dios, mis hermanos. Nosotros estamos llamados a hacer la voluntad del Señor.
Eso nos hace hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Y cuando nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor, vamos a hacer tropiezo por el mundo y vamos a ser señalados. Yo sé que a todos nos ha pasado en algún momento. Hemos sido señalados porque no nos identificamos con las cosas que son del mundo. Porque para nosotros es pecado robar, es pecado mentir, es pecado el aborto, es pecado el adulterio. En fin, para lo que el mundo ofrece al mundo. Entonces nosotros nos convertimos en piedra de tropiezo para el mismo mundo y empezamos a ser señalados. El mundo desprecia las cosas de Dios. Juan 1.10 dice que en el mundo estaba el Señor Jesucristo y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero no le recibieron. Bien, mis hermanos, los hijos de Dios estamos llamados a tener el pensamiento de Dios, es decir, amar lo que Él ama y a despreciar lo que Él desprecia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16 nos dice que debemos ser santos porque el Señor es santo. Vamos al versículo 2. Dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Ahora, ¿qué es la fiesta de los tabernáculos? Era una de las 3 fiestas solemnes a las cuales el pueblo de Israel estaba llamado a cumplir, llamado a celebrar. Eran 3 fiestas solemnes. Era una fiesta ordenada por el Señor. En el Antiguo Testamento, en la Torá, más exactamente en el libro de Levíticos y el libro de Deuteronomio. En el libro de Levíticos capítulo 23, del versículo 33 al 34, dice, y habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos, a Jehová por 7 días. Ahora, esa fiesta lo que hacía era recordar lo que la peregrinación a la cual estuvo realizando el pueblo de Israel durante el desierto por los 40 años. Recordemos cuando fue liberado del pueblo, fue liberado de la esclavitud de los egipcios, del pueblo de los egipcios. Entonces ellos entran al desierto antes de ingresar a la tierra prometida por un periodo de 40 años, y en ese momento ellos vivían en unas tiendas o en unas casas improvisadas, o en unas chozas, o en unas cabañas, que también es conocida como la fiesta de las cabañas. Y entonces el Señor le da ese mandato al pueblo de Israel para que recordaran lo que el Señor había hecho en sus vidas. Entonces es conocida como la fiesta de los tabernáculos. Ahora bien, el Señor siempre va delante de nosotros. Mire que eso nos lo enseña también en la peregrinación que estuvo el pueblo de Israel. Mire que la palabra enseña que cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, el Señor iba delante de ellos. En el día, por medio de una columna de una nube, en forma como de una nube, y en la noche en forma de una columna de fuego para guiarlos. Mis hermanos, eso también nos aplica a nosotros hoy en día. Y debemos tener la certeza, mis hermanos, de que el Señor está con nosotros las 24 horas del día. Que Él nos guarda, que el Señor nos guía, que Él va delante de nosotros, que Él pelea la batalla por cada uno de nosotros, por su iglesia. Dice el Salmo 91:12, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esa también es una palabra de aliento para su iglesia. De alguna manera, mis hermanos, debemos tener la tranquilidad de que el Señor va al lado de nosotros de día y de noche. Hasta hoy en día, el pueblo de Israel aún celebra esa fiesta. Y hacen lo mismo, dejan sus comodidades por 7 días y se van a vivir en unas especies como de cabañas, recordando la fiesta de los tabernáculos. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Ahora, si lo hace el pueblo judío, el pueblo de Israel hoy en día, nosotros también debemos de recordar de dónde nos ha sacado el Señor. Dice por ahí el apóstol Pablo que nuestra vida debe ser un culto oracional, permanente, mis hermanos. Porque debemos recordar de dónde nos ha sacado el Señor. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 2. Vamos a recordar de dónde nos ha sacado el Señor. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, o sea, nosotros, su iglesia, cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Éramos hijos de desobediencia, dice también la palabra que éramos hijos de ira.
¿De dónde nos ha sacado el Señor? Y nos ha sacado con un propósito. Entonces, así como el pueblo de Israel aún siguen celebrando sus diferentes liturgias, nosotros debemos estar permanentemente recordando de dónde nos ha sacado el Señor y nos tiene con un propósito. Bien, mis hermanos. Ahora, vamos a ver un poco, de manera muy somera, cuáles eran esas fiestas solemnes. Son muy importantes porque de alguna manera aplican para la iglesia del Señor. Dice que el versículo 16 del libro de Deuteronomio, dice, del capítulo 16 del libro de Deuteronomio, es decir, capítulo 16, versículo 16. Dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová, tu Dios, te hubiere dado. Ahora, vamos a ver cuáles eran esas 3 fiestas. Miremos acá, la primera fiesta, ¿cuál es? La fiesta de la Pascua o los panes sin levadura. ¿A qué hace referencia esa fiesta? Esa fiesta hace referencia a la liberación, primeramente a la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pero más precisamente a que fue guardado de la plaga de la muerte. Eso lo vemos por ahí en Éxodo 12:13. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Recordemos que esa última plaga era la plaga de la muerte que iba a acabar con todos los primogénitos. En ese momento el pueblo de Israel estaba cerca o a un lado, en un sitio llamado Gosén, y estaban todos los israelitas allí. Y cuando el Señor manda la plaga de la muerte, le da unas instrucciones a Moisés para que fuera compartida con el pueblo de Israel, y decía que todas las casas, en sus puertas y en sus ventanas, en sus dinteles, tenían que estar marcadas con la sangre de un cordero. Bueno, mis hermanos, ese cordero hoy en día sabemos quién es, el Señor Jesucristo. Entonces, esa era la fiesta de la Pascua o de los panes sin levadura. Entonces dice más adelante en el versículo 14, dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis pan sin levadura. Otra vez, 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. Hoy en día, esa fiesta, ¿cómo aplica para la iglesia? 1 Corintios 5:7, mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Mientras que el pueblo de Israel, algunos, aún celebran la fiesta de la Pascua, haciendo referencia al Antiguo Testamento, nosotros estamos mirando hacia atrás porque ya el Señor Jesucristo lo hizo por nosotros. Dice el apóstol Pablo que nuestra Pascua, ¿quién es? El Señor Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo en la cruz por todos y cada uno de nosotros. Bien, siguiente fiesta, mis hermanos, la fiesta de Pentecostés. Recordemos que son las 3 fiestas anuales a las cuales el Señor le había impuesto al pueblo de Israel. La fiesta de Pentecostés, o también llamada fiesta de las semanas o fiesta de las primicias, dice que se celebraba porque recordaban la entrega de la ley al pueblo de Israel. Eso lo encontramos en Levítico 23, versículos del 15 al 22. Ahora, para los cristianos, ¿cómo la celebramos? El día de Pentecostés, o a qué hace referencia, representa la llegada del Espíritu Santo, que fueron 50 días después de la resurrección del Señor Jesucristo. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice por allá, en este libro, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes? Recordemos, estaban los apóstoles y todos los creyentes en el aposento alto. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose cada uno sobre ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba para que hablasen. Y
Por último, mis hermanos, de las 3 fiestas tenemos la fiesta de la cual estamos estudiando, que es la fiesta de los tabernáculos. Estas cabañas es conocida como la fiesta de las cabañas, la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Conmemoran las viviendas temporales y portátiles en las que los judíos vivieron durante su estancia en el desierto por un periodo de 40 años. Tras la liberación de la esclavitud en Egipto antes de la llegada a la tierra prometida. ¿Dónde lo encontramos? De Levíticos 23, pues como ya lo mencionamos, versículos 33, 34, 43. Ahora bien, era una fiesta que de alguna manera era una profecía para nuestros días, para la iglesia. ¿Por qué? Porque los tabernáculos ahora somos nosotros. Dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros desde el momento en que creemos en el Señor. Dice la palabra que somos sellados, que tenemos las arras del Espíritu. Bueno, mis hermanos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo porque el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros, en los que hemos aceptado a Cristo como nuestro único Señor y suficiente Salvador. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Bien, mis hermanos. Entonces, dicho esto, recordando las 3 fiestas solemnes que el Señor había ordenado por el pueblo de Israel, vamos a proseguir con el versículo 3. Dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea. Dice, le dijeron sus hermanos, indudablemente ¿de quién están hablando? Bueno, de los hermanos de sangre o de los medios hermanos, hijos de José, hijos de María. Y le dicen, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Como ya lo dijimos antes, son sus hermanos de sangre. ¿Eso dónde lo encontramos? Mire que eso nos lo enseña Mateo capítulo 13, versículos 55 al 56. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos? El carpintero, José, María, su hermana. Y sus hermanos, acá los menciona, algunos. Dice, Jacobo, José, Simón y Judas. Más adelante dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues saca él todas estas cosas? Estaban impresionados en ese momento aquellos judíos de ver la sabiduría con que el Señor les estaba hablando. Ahora bien, más adelante dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Ahora, acá ya entramos a tocar un tema que es muy importante. Es el tema de la incredulidad. Nosotros hoy en día estamos de este lado, pero nosotros en algún momento fuimos incrédulos. Nadie nació siendo hijo de Dios. Dice el salmista, porque en pecado me concibió mi madre. Todos nosotros nacemos siendo enemigos de Dios, hasta que Él nos toca, hasta que Él se presenta, hasta que Él nos regala su palabra, y la cual dice Efesios, hemos creído. Dice, la incredulidad de sus hermanos había sido profetizada. Versículo 5, porque ni aun sus hermanos, ¿qué? Creían en Él. Bueno, esa incredulidad de sus hermanos había sido profetizada en el libro de los Salmos. Vamos a ver qué nos dice el Salmo 69, versículo 8. Dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Al Señor nada se le escapa, mis hermanos. Bueno, nosotros también pertenecimos a ese grupo de incrédulos. Por la gracia del Señor, hoy estamos acá, reunidos, unánimes juntos, como en el aposento alto. Como se reunieron en algún momento aquellos discípulos que habían creído en el Señor. Bueno, nosotros hoy en día creemos en Él, estudiamos su palabra y nos regocijamos porque nos bendice a través de su santa palabra. La respuesta de la incredulidad ante el Evangelio puede ser de burla, puede ser de rechazo, en algunas ocasiones de violencia, pero nada de eso nos puede impedir que sigamos compartiendo la palabra del Señor. Acá hago un paréntesis, mis hermanos. He visto algunos videos en los cuales he visto diferentes misioneros que se van hasta Israel a predicarles a los judíos, a los que no han creído todavía en el Señor Jesucristo. Y ve uno unas imágenes, unas escenas que se le eriza uno hasta la piel, de cómo los tratan a ellos, de cómo son burlados, cómo son apedreados, cómo son golpeados, cómo son encarcelados. Y eso no es solamente ahí. Hay muchos misioneros a lo largo y ancho del mundo
que llevan la palabra del Señor. Y en algunos países son más drásticos que en otros. En países como China, como Corea del Norte, como en el mismo África, donde la pena de muerte está a la orden del día para aquellos que se atreven a hablar del Señor Jesucristo. En medio de todo, mis hermanos, nosotros estamos en una zona de confort, porque acá no se persigue al creyente, aunque tenemos nuestras luchas. Pero eso nos debe motivar más, porque si hay gente que se expone a costa de sus propias vidas y lo hacen, ¿por qué nosotros no? La palabra tiene una respuesta contundente contra la incredulidad. Es clara. Mire lo que dice en Juan capítulo 3, versículo 18. Dice, el que en él cree no es condenado. Pero, acá dice, el que no cree no va a ser condenado, sino que ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero bueno, más adelante vemos cómo sus hermanos también llegan a los pies de Cristo. Tanto así que 2 de sus hermanos escriben 2 libros en el Nuevo Testamento, Santiago y Judas. Acá vale la pena recordar de dónde nos ha sacado el Señor. ¿De dónde nos ha sacado el Señor? Antes éramos hijos de ira. Y entre más recordemos nosotros de dónde nos ha sacado el Señor, mis hermanos, más vamos a apreciar la obra redentora que hizo el Señor por cada uno de nosotros. Hubo un cambio contundente en Santiago y en Judas. Tuvieron un encuentro personal con el Señor, no con el hermano de sangre, sino con el Señor de sus vidas. Y vamos a ver por un momento ellos cómo hacen referencia al Señor Jesucristo. Dice en el capítulo 1, versículo 1 de Santiago y de Judas. Ya no lo ven como el hermano de sangre, como el que señalaban. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ya no era el hermano, sino que era su Señor. Y Judas, más adelante dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Siervo de Jesucristo. Son siervos. Tuvieron un cambio contundente, un cambio de 360 grados, mis hermanos. Así como lo tuvo el Señor con cada uno de nosotros. Antes, ¿qué concepto teníamos de Dios? Vale la pena que lo recordáramos por un momento. Y eso nos va a llevar, mis hermanos, a ver de dónde nos ha sacado el Señor. Bien. Versículo 6. Dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él. ¿De quién testifica el Señor? Pues del mundo. ¿Que sus obras son qué? Sus obras son malas. El Señor, cuando empieza acá el versículo 6 diciendo que mi tiempo aún no ha llegado, indudablemente el Señor está haciendo referencia al sacrificio, a su muerte, pero que no era la hora todavía. Y como los judíos procuraban matarle por todo lo que ya vimos, el Señor pues lo estaba evitando, porque Él cumplía la voluntad del Padre. Ya lo había evitado en varias ocasiones. Los judíos querían matarlo a pedradas, querían lapidarlo. También vemos acá que sus hermanos no eran salvos, pero que después llegaron a los pies de Cristo. El mundo abraza todo lo incrédulo, todo lo que vaya en contra del Señor, el mundo lo abraza y lo convierte ante los ojos de los no creyentes como algo bueno. Mire lo que dice Juan capítulo 15, versículo 19, mis hermanos. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. El mundo nos aborrece porque está enemistado con Dios. Y aquí alguien colocaba un ejemplo y se los quiero compartir, mis hermanos. En este mundo, cuando alguien ama a alguien, cuando amamos, cuando recordamos, pues no sé, a nuestros amigos, a nuestros hermanos en la fe, y vemos a sus hijos, pues los amamos porque amamos a nuestros hermanos. Pero en caso contrario, cuando el mundo odia a alguien, también odia a sus hijos. Y eso es lo que nos está diciendo aquí este versículo. Que nosotros somos aborrecidos porque le pertenecemos al Señor. Que el mundo nos aborrece porque el Señor nos ha elegido, nos ha sacado del mundo. El sacrificio del Señor, acá también lo estamos viendo, estaba planeado. Por eso el Señor evitaba ir a Judea. ¿Por qué? Estaba planeado en el tiempo del Señor.
¿qué es lo que nos dice Gálatas 4, versículo 4 al 5? Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuándo? El cumplimiento del tiempo, cuando el Señor tenía planeado la entrega de su Hijo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. El mundo aborrece al Señor porque Él hablaba del pecado. Aunque el mundo quiera tergiversar por completo, dice, no, es que Él solamente hablaba del Señor, de las cosas buenas, Jesucristo hablaba pues de que el amor, y solamente ven un lado de la moneda. Como Dios es amor, entonces hagamos y deshagamos, es lo que el mundo quiere dar a entender. Pero no, mis hermanos, si nosotros vamos a Mateo, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, vamos a ver cómo el Señor les hablaba directamente y por eso se ganó muchísimos enemigos. Por eso es que el mundo lo aborrecía a Él. Desde el Sermón del Monte, mire, el Señor predicó en contra del enojo. Se atrevió a decir que aquel que tuviera enojo contra su hermano era culpable de asesinato. Habló en cuanto a la lascivia, en cuanto al adulterio, habló en contra del divorcio. Dijo que también deberíamos amar a nuestros enemigos, imagínense eso. Eso le quebraba por completo la vida a los no creyentes. Pero ¿cómo voy a amar a quien me ha hecho daño? Y también señaló la hipocresía. Aquellas personas que dicen, es que yo voy a dar tanto, o yo voy a orar y mejor dicho, hacían una olla ni la tremenda. El Señor llegaba y le decía, hipócritas. El Señor fue duro, el Señor fue directo. El Señor habló en contra de los falsos maestros, de los falsos profetas. Habló en contra de la ansiedad. Les llamó hacedores de maldad. Claro que el Señor era muy directo al llamar las cosas por su nombre. Él no es solamente amor, el Señor es justicia. Y es por eso que el estándar de la santidad de nosotros está muy lejos. No podemos ser santos porque nosotros, en el hombre, habita el pecado. Solamente por la nueva naturaleza que el Señor nos ha dado a través de la persona de Cristo, es que podemos tener una relación personal con Dios. No podemos amar a Dios sin antes haber conocido de Cristo. Eso lo dice la palabra. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Y también la palabra dice que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Alabado sea el Señor porque tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y como lo vimos anteriormente, somos los tabernáculos, somos el cuerpo, somos el templo del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo que hemos sido sellados, tenemos las arras del Espíritu. Ahora, después de todo lo que dijo el Señor, imagínense cómo se pudo haber sentido todas aquellas personas cuando el Señor los confrontó. El Señor tenía cómo ganarse los enemigos de todo el pueblo judío. Bien, sigamos, mis hermanos. Por eso aborrecían al Señor. Ahora bien, si nosotros nos identificamos con el Señor, si queremos seguir sus pasos, también vamos a recibir vituperios. Dice el Señor, en el mundo vamos a tener aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿qué? Eran malas, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esa es una de las razones por las cuales la gente desprecia la palabra del Señor. Porque como el Señor habla a través de la palabra, de la Santa Biblia, prefieren tenerla ya a un lado. Y se dan consuelo teniéndola de pronto abierta en el Salmo 91. Pero ¿sabe por qué no la leen? ¿Porque no buscan al Señor a través de su palabra? Dice Hebreos 4:12, porque desnuda los pensamientos y las intenciones del corazón. A nosotros nos costó, en el caso mío, a mí me costó creerlo, pero por la gracia de Dios lo creí. Dice el apóstol Pablo, porque la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra del Señor, la hemos creído. Así como lo dice por Efesios 1, versículo 13, que le hemos creído su palabra. Vamos al versículo 8, mis hermanos. Dice, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, dice el Señor Jesucristo, porque mi tiempo
aún no se ha cumplido. Y terminando con el versículo 9 dice, y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Todo esto sucedió meses antes del sacrificio sublime del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo estaba calculado según la voluntad de Dios, como lo vimos en Gálatas 4, del 4 al 5. Terminando, mis hermanos, en esta enseñanza, hagámonos algunas preguntas. ¿Qué estamos haciendo con las cosas, con aquellas cosas que nos impiden tener una mejor relación con el Señor? Siempre hay algo, mis hermanos, siempre hay algo. Y trabajo tenemos de todos los días. Mientras que tengamos la vieja naturaleza, siempre vamos a tener luchas. Pero el Señor nos anima a que le busquemos, a que tengamos una comunión ininterrumpida con el Señor. ¿Qué tanto hemos avanzado en esta carrera como hijos de Dios? No podemos dar 2 pasos y retroceder uno. El Señor nos alienta. El Señor dice que estemos asidos a Él. Ahora, otra pregunta. ¿Qué tanto estamos compartiendo el Evangelio? Mire que cada vez que estudiamos su palabra nos damos cuenta que tenemos miles de razones para compartir el Evangelio. Y allá afuera hay gente que cree estar en el lugar correcto, pero que su camino es camino de muerte. Y nosotros tenemos la verdad, hemos sido comprados con la sangre del Señor. Tenemos su palabra. Y es por eso que estamos llamados a compartirla, hablándola, mostrando los frutos del Espíritu Santo, mostrando que realmente en quien hemos creído. Este tiempo es pasajero, mis hermanos. Y el Señor nos va a pedir cuentas de todo esto. ¿Cómo ha sido nuestro comportamiento? ¿En qué estamos pensando? ¿Qué estamos haciendo? Vale la pena que analicemos eso. Ahora bien, cuando más recordemos de dónde nos ha sacado el Señor, quiénes éramos antes y quiénes somos ahora por su gracia, más vamos a apreciar la obra redentora que hizo el Señor en todas y cada una de nuestras vidas. Mis hermanos, esta era la enseñanza, me alegra saludarlos. Vamos a terminar con una palabra de oración. Padre, gracias te damos nuevamente por este tiempo, porque tú permites que podamos congregarnos, podamos estudiar tu santa palabra, podamos exhortarnos, mi Señor. A veces nos podemos incomodar, pero sabemos que tú lo haces para que seamos llamados a la estatura y a la plenitud de Cristo, mi Señor. Eso es porque eres perfecto, mi Señor, y quieres que tengamos una vida perfecta delante de ti. Gracias, Señor, por este tiempo, por cada uno de mis hermanos, y te hemos orado, mi Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Un abrazo, mis hermanos. El Señor los guarde.